Bienvenidos al podcast One Family, donde alentamos y equipamos a las familias para el camino del matrimonio y la crianza. Cada semana, compartiremos consejos prácticos y aliento de la vida real para ayudarlos a fortalecer sus relaciones, superar desafíos con confianza y crear un hogar donde el amor y la conexión prosperen. Hoy hablaremos de algo simple, algo común y corriente, y algo increíblemente poderoso: la hora de la comida en familia. Por mucho tiempo, nuestras cenas familiares eran una locura y se parecían a las de muchos otros. Horarios apretados, cenas de comida rápida, comer frente a la tele y salir corriendo a la siguiente actividad. Entre el trabajo, los viajes, los compromisos diarios y los horarios implacables de nuestros hijos, nos vimos adaptándonos al ajetreo en lugar de priorizar nuestra unión familiar. Entonces tomamos una decisión. Decidimos que queríamos ser conocidos como una familia que come unida. Y esa decisión no cambió todo. Realmente fue así. ¿Por qué importan las comidas en familia? Las investigaciones confirman que muchas familias descubren por experiencia que comer juntos les cambia la vida. Un informe de la Universidad de Cornell muestra que las familias que comparten al menos 3 comidas a la semana, y creo que eso es algo que todos podemos hacer, muestran un mejor bienestar psicológico, un mayor rendimiento académico en los niños, patrones de comunicación más saludables, un menor riesgo de trastornos alimentarios y obesidad, un respiro en sus agendas apretadas, relaciones más sólidas y sentimientos de cercanía en general. De hecho, hay otro estudio de Columbia que encontró que el 71% de los adolescentes dijeron que la hora de la comida familiar, el hablar, el ponerse al día, era su momento favorito del día. Lo preferían a cualquier otro momento de su jornada. En una cultura de prisa constante, las comidas familiares crean un espacio para la conexión. Eso es realmente algo que falta en nuestra cultura. Pero la investigación nos convenció y decidimos cambiar nuestros hábitos y nuestras rutinas a la hora de comer. Sinceramente, esto no fue fácil para nosotros. Éramos amantes de la comida rápida, cenábamos cualquier cosa y teníamos años de hábitos de los que no estábamos orgullosos. E incluso después de empezar, no todas las comidas fueron pacíficas ni perfectas, por supuesto. Algunas noches, uno de nuestros pequeños lanzaba comida por toda la sala, o algunas noches, un adolescente se negaba a hablar porque su día se había arruinado. Algunas noches simplemente estábamos cansados. Era tarde, estábamos distraídos o simplemente no teníamos ganas. Pero con el tiempo, las buenas comidas acabaron superando con creces a las difíciles, y aprendimos que la constancia importa más que la perfección. Así que, si quieren empezar o retomar la hora de la comida en familia, aquí tienen 5 principios sencillos. Eso nos ayudó mucho. Primero, creen un ambiente acogedor. Hagan de la mesa un lugar seguro. Que sea un momento sin conflictos donde todos se sientan cómodos compartiendo sus ideas y sentimientos. Como mamá y papá, esto significa cuidar nuestra lengua y nuestro tono, sobre todo tras un día difícil, y modelar lo que realmente significa escuchar. ¿Qué significa ser un buen oyente? ¿O estamos pensando en lo que vamos a decir después? ¿Nos estamos mirando a los ojos? Cosas así. Piensen en esta pregunta aplicada a su propia familia. ¿Qué hace que alguien se sienta lo suficientemente seguro para compartir en la mesa? Lo segundo, busquen la constancia, y no la perfección, porque la perfección nunca llegará. De nuevo, empiecen con 2 o 3 comidas y crezcan desde ahí. Y esperen tener niños traviesos, adolescentes de mal humor y silencios incómodos. Eso va a pasar. Y habrá malas comidas. Pero no se rindan. Si son constantes, los momentos significativos superarán con creces a los difíciles. Y lo tercero es establecer algunas reglas sencillas para la hora de comer. Y las reglas no son para controlar, sino para proteger nuestra conexión. Algunos ejemplos son: nada de celulares, juguetes o pantallas en la mesa. Es muy importante que nos miremos unos a otros y no nos distraigamos. No interrumpir. De hecho, tomamos de la primaria eso de levantar la mano si querías hablar. Nuestros hijos solían hablar uno encima del otro, nos estaba volviendo locos. Así que les pedimos que levantaran la mano si querían hablar. Y con el tiempo, pudimos dejar de hacer eso. Pero al principio nos ayudó a tener cierta estructura en nuestra charla familiar y en la comida. También establecimos no hablar con la boca llena, elegir palabras positivas, respetuosas y alentadoras, y también buscar entender antes de responder. Y a veces eso puede ser simplemente hacerles otra pregunta para profundizar un poco más, como: cuéntame un poco más sobre eso, y ser genuinamente curioso. Así que estos son solo límites sencillos que crearon un espacio para que todos en la mesa sean escuchados. Cuarto, lo siguiente es que realmente tenemos que hacerlo divertido.
Las comidas familiares no deben parecer una reunión, sino una conexión. Deben ser divertidas. Aquí hay algunas ideas para eso. Muchas familias comparten sus mejores y peores momentos del día. Podrían ser solo hablar de lo que pasó hoy o de lo loco que pasó en el recreo. Podrían hablar de sus tradiciones familiares. Hablen de lo importante y especial que es ser parte de su familia. Son algo así como el animador de su familia. Podrían hablar de futuros viajes y vacaciones. Una de las cosas que se nos ocurrió, solo para mantenerlo fresco y emocionante, fueron las tarjetas de conversación familiar. Rich recordó algo de su infancia que quería incorporar con nuestros hijos. Sí, solía ir a visitar a mis abuelos todos los veranos en Dodge City, Kansas. Y recuerdo que mi abuela tenía una cajita de plástico amarilla en el centro de la mesa de la cocina. Y en esa caja había versículos de la Biblia. Así que en cada comida, todos tomábamos una tarjeta y luego la leíamos. Y realmente me impactó, tanto que lo recordé cuando Sally y yo hablábamos sobre, ya saben, cómo podría ser nuestra hora de comer en familia. Pero decidimos que íbamos a ampliarlo un poco. Así que, por supuesto, mantuvimos los versículos bíblicos porque eso era fundamental para nuestros propios valores familiares. Pero luego también añadimos citas de personajes famosos de la historia, filósofos, figuras políticas, figuras religiosas, todo tipo de personas diferentes que agregamos. Y luego añadimos muchas preguntas diferentes, preguntas sobre qué quieres ser cuando seas grande. Si tuvieras un superpoder, ¿qué superpoder te gustaría tener? ¿Cuáles son tus vacaciones favoritas que tuvimos y por qué? Así que hacíamos muchas de estas preguntas diferentes. Realmente tuvo un gran impacto en nuestros hijos y especialmente con las citas y los versículos bíblicos, porque la forma en que lo abordábamos era diciéndoles, ¿qué creen que quiso decir la persona cuando dijo esto? ¿Y cómo se aplica a ti? Y así, aquí hay alguien famoso, o aquí hay algo de la Biblia que alguien dijo, ¿y por qué es esto tan importante? ¿Y cómo se refleja en tu vida, incluso hoy? Una de las cosas, también, de las que nos dimos cuenta fue que los niños están tan acostumbrados a que los adultos dirijan la conversación todo el tiempo que esta era una oportunidad para que se convirtieran en grandes conversadores y nos hicieran preguntas. Y podían turnarse para elegir de qué querían hablar durante la comida familiar. Y se divirtieron mucho con eso. Y eso es realmente clave. La diversión abre corazones de formas que los sermones nunca lo harán. Y realmente podíamos escuchar lo que había en sus corazones y podíamos influir en sus vidas de esa manera. Lo siguiente es que queremos evitar ser los aguafiestas de toda la diversión. Así que, ya saben, una de las trampas más grandes en las que caemos como padres es convertir la hora de la cena en un sermón. ¿Y cuántas veces recuerdas eso de cuando estabas creciendo? Sí, hay momentos para la enseñanza y para la guía y, ya saben, la corrección y todas esas cosas que deben suceder. Pero, ya saben, tenemos que evitar eso a la hora de la cena. Aquí tenemos a este público cautivo, y es tan tentador lanzarse a un monólogo. Pero la verdad es que incluso tu brillante sabiduría puede convertirse en un aguafiestas si acaba con la diversión y la conexión. Así que recuerda, primero la conexión y luego la corrección. Así que con estos 5 principios simples, con el tiempo, nuestra mesa familiar se volvió más que solo un lugar para comer. Realmente se convirtió en un campo de entrenamiento para la vida, donde viviríamos la vida juntos. Un lugar significativo, muy significativo para vivir la vida juntos. Y alrededor de esa mesa, aprendimos a resolver conflictos, a pedir perdón, a practicar y modelar modales y comportamientos adecuados, y a comunicarnos con respeto. Todas estas fueron cosas geniales que tuvimos y conversaciones significativas de las que incluso hablamos hoy con nuestros hijos. También tuvimos conversaciones significativas sobre temas difíciles como la presión de grupo, las relaciones, las buenas y las malas. Hablamos sobre nuestra fe y, por supuesto, también hablamos de nuestros valores familiares fundamentales. ¿Qué significaba ser un Howard? ¿Y cuáles eran esos valores? Si las comidas familiares parecen inalcanzables ahora, solo recuerda, empieza de a pocos. No necesitas ser perfecto. Las comidas no tienen que ser perfectas. No necesitas ser intencional en cada pequeña cosa. Ni siquiera necesitas hacerlo todas las noches. Solo empieza. Prueba con una comida compartida esta semana y luego haz una pregunta significativa y observa qué cambia. Porque, recuerda, no solo estás alimentando a tu familia, estás formando a tu familia. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de One Family.
Si la conversación te animó, asegúrate de suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite apoyo. Y visítanos en nuestro sitio web onefamilyhwl.org. Recuerda, las familias saludables no ocurren por accidente. Se construyen, eso sí, con intención, perseverancia y amor. Hasta la próxima, sigue invirtiendo en lo que más importa, tu única familia.